Buenas gente, transmitiendo de nuevo desde la ruta de Les Llanes en Asturias, norte de España. En la segunda parte, mirar ahí ese túnel excavado por el hombre, como os decía, en este camino antiguo que tenía la finalidad de conectar los tres concejos. Mirar, vamos ganando altura y poniéndonos al ras del río. Por ahí baja. Y en esta zona de aquí, en esta parte, es donde acaba el desfiladero y nos vamos internando en el bosque. Como ruge, ahí hay una cascada, pero no me puedo asomar bastante. Así que nada, vamos a ir mirando para que veáis el cambio de desfiladero a bosque. Es un bosque con árboles de distintas especies, tanto avellanos, abedules, algún que otro haya, castaño y demás. Una maravilla esta ruta, ¿eh? Mirar aquí el río. Qué saltos de agua. Qué maravilla. Como os decía en el vídeo anterior, podéis venir con la familia y disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Ahí detrás de estos árboles hay una hoya, una especie de lagunilla que se forma ahí en el río. A ver si lo vamos viendo mejor desde esta posición. Mirar qué helada hay, como os comentaba, 2-3 bajo cero. Una helada que parece una nevada. Vamos a hacer varios cortes para que veáis. Y aquí estamos al pie del río Les Llanes o río Viescas. Qué pasada, ¿eh? Qué relax. Cómo mola venir a una ruta que normalmente en fin de semana está masificada y hoy no vemos a nadie. Precioso. También tenemos cuevas, aunque parece que realizadas por el hombre. Se ve aquí la mano del hombre. Esta antiguamente entré con unos amigos y nada, termina ahí a los 20-30 metros. Pensábamos que era una mina, pero seguramente fue un intento de sacar algún filón o algo. Y mirad, qué pena, también lo usamos como baño. Hay que ser marranos, los papeles o llevarlos en una bolsa o, como hace Ciro, prenderles fuego. Prendéis fuego y ya está. Y no queda por ahí, por el monte, dando mala imagen. Por aquí sigue el río. Vamos ganando un poco de altura. En esta ruta hay restos de antiguos molinos también, a ver si podemos llegar hasta alguno para que veáis. Otro salto de agua, ahí creando una hoya con lagunilla. Antiguamente
la gente se bañaba aquí. Ahora no lo hacer porque podéis llevar una multa, además de que parece mal y estropeamos el entorno natural. ¿Veis ahí esos muros? Son restos de antiguos molinos, como os comentaba, que por esta zona había muchos, aprovechando el caudal del río. Una pasada. A esta altura cruzamos un puente. Gracias a los puentes podemos vadear riachuelos y demás. Menuda invención, ¿eh? Mirad, por aquí sigue el río. Y recuerdo que este puente hace 10 años o así estaba cayendo. Te sentías como Indiana Jones pasando por aquí. Tan, tarán, tan, tan, tarán. Por suerte lo repararon. Mirad, bosque, bosque, bonito bosque en invierno, claro que sí. Más bonitos en primavera, pero en invierno también tienen su encanto. Seguimos un poco más a la vera del río. ¿Y qué tenemos aquí? Restos de otro antiguo molino. Ahí, por ahí entraría lo que sería el infierno y toda esa zona que ya conocéis por mis vídeos, y no repasarlos, tanto el del Molín de Ladines como el de la ruta de Santa Bárbara de los Molinos. Mirar ahí una losa circular que formaba parte del frayón. Y nada, gente, vamos a continuar hacia el pueblo. Ahí, ese monte que veis al fondo se trata de la Mostayal, que será un nuevo objetivo. Con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximos vídeos.